sin censura y se viene la mesa de seguridad nacional con tres grandes. Y para darle contexto a la mesa, el tema de Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, al que quieren tumbar los latinos, los radiofórmulos, todo el mundo. Pareciera que hay una intención de que se vaya, de que se vaya Rubén Rocha Moya, y otros que dicen, no se va a ir porque sabe mucho del teje y maneje. ¿Y qué dice el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de los pedidos, exigencias para que renuncie? Por cierto, pues si quieren hacer las cosas bien, ahí está la revocación de mandato, ¿que no? Ya me perdí. Ya les dije yo, el pueblo pone y el pueblo quita. A propósito de alguien que dijo, sí, el pueblo pone y el pueblo quita. Entonces, el día que el pueblo te dice, te puse ya, pero luego hay mecanismos para decir, te quito. Pero es el pueblo, no es alguien que grita, no, es el pueblo. No se va por alguien que grita, dice, es el pueblo. Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. Déjenme saludar al maestro Pepe Reveles, más de 50 años en el periodismo, autor de diferentes libros, flamante Premio Nacional de Periodismo. Les recomiendo su libro más reciente, el que presentó junto al querido Paco Cruz en la Feria Internacional del Libro del Zócalo hace poco, Necropolítica y Narcogobierno, de Pepe Reveles, a quien admiramos, respetamos y le agradecemos esta comparecencia de todos los martes. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, Vicente, con el gusto de saludarte. Pues este martes espero que ya estén ahí nuestros compañeros Paco Cruz y el licenciado César Gutiérrez Priego, porque están los temas muy interesantes. El que el propio César abordó, de la dificultad que tendrá Trump para cumplir sus promesas, sus amenazas de deportar por lo menos 2 millones de migrantes cuanto antes, ¿no? Lo más pronto. Sí, algo pasó con el audio de Pepe Reveles, perdimos un poco ahí la claridad con el audio. Pepe, a ver, vamos con todo. ¿Qué piensas del caso Rubén Rocha Moya? Y ahorita saludo ya, veo a Paco en el sistema, al abogado César Gutiérrez Priego. A ver si te escuchamos mejor, Pepe. ¿Qué piensas de este caso que ocupa a los medios corporativos y que pues lleva a Rubén Rocha Moya a decir que decida el pueblo? Yo creo que Rocha Moya, No, creo que tenemos problemas con el audio del querido Pepe Reveles. ¿Me ayuda, Ceci, para componer esta situación? No sé qué pasó, pero estaba muy bien y de pronto tronó el audio en el enlace con el maestro Pepe Reveles. Déjenme saludar al maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Les recomiendo sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, el Señor de la Muerte, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Pues el tema de Rubén Rocha Moya también ha tronado en la mañanera. Querido Paco, te saludo con mucho gusto. Vicente, buenos días. Al licenciado Gutiérrez Priego también buenos días. Pepe, ya se arreglará ahora el sonido, pero déjame adelantar un poquito. Mira, Vicente, primero voy a hacer la historia. El gobernador tiene razón. Bueno, perdón, hay muchas aristas, pero vamos por unas. El gobernador tiene razón. El pueblo quita, el pueblo pone. O el pueblo pone, el pueblo quita. Eso es un lema del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ya no vivimos en los tiempos de antes, lo que pretende la vieja prensa, a Latinus, Radio Fórmula, a grupos de
depresión en Sinaloa, es que regresemos, y voy a dar 2 ejemplos, mira, nada más, porque me tocó vivirlos, porque los reporté y porque forman parte en mis libros en algunos capítulos, no seguidos, pero, por ejemplo, me voy al caso de Carlos Salinas de Gortari. Cuando Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia, lo primero que hizo fue remover a los gobernadores de Michoacán, por ejemplo, a Luis Martínez Villicaña, a Jicotenca Leiva Mortera de Baja California, a Mario Ramón Beteta del Estado de México, porque en aquellos estados había perdido las elecciones, ¿sí? ¿A quién más removió? A Víctor Manzanilla Schaffer en Yucatán, a Dulce María Sauri Riancho en Yucatán, a Salvador Neme Castillo en Tabasco, y luego tuvo problemas y terminó removiendo a Ramón Aguirre, que ganó las elecciones en Guanajuato, y es cuando el presidente López Obrador decía verdaderamente allí nace en 88 el PRIAN. Entonces, es decir, teníamos gobiernos que removían, destituían, premiaban a los gobernadores como se les daba la gana, ¿sí? Una orden del presidente se ejecutaba a la llave, ¿sí? Si el presidente decía el gobernador del Estado de México va a pedir permiso, es porque ya lo había corrido, porque ya había tomado venganza o lo había castigado. Teníamos un régimen totalitario en realidad, que eso era el PRI en su momento. El PAN no lo pudo hacer por otras razones, pero y luego, así que cada que un presidente amanecía de buenas o de malas, removía y castigaba a los gobernadores. Podemos hacer un recuento desde el presidente Miguel Alemán Valdés. Las gubernaturas eran eso, un premio o un castigo. Lo mismo las embajadas y cada puesto era eso, y se actuaba en consecuencia al contentillo del presidente de la República. Yo te decía, hay que ver el sexenio de Luis Echeverría Álvarez. A la gente que le gusta comparar el sexenio de López Obrador con Luis Echeverría, eran autoritarios, o con Díaz Ordaz, que eran hostiles a la crítica, eran controladores mediáticos. Así que estas personas que piden o exigen la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya, están acostumbrados a volver al pasado. Pídanla a la presidenta. A mí, cuando llegan esos temas a la presidencia, digo es que los periodistas se están convirtiendo en gestores para exigir ciertas cosas, como la remoción del gobernador Rubén Rocha Moya. Y yo digo, ese es un tema político que lo tienen que resolver los sinaloenses. El trabajo de la presidencia es apoyar no solo al gobernador Rubén Rocha Moya, a todos los gobernadores. Si hay conflictos políticos, los tienen que resolver los sinaloenses. De otra forma, regresamos justamente a lo que vivíamos. A Pepe le ha de haber tocado la remoción de no sé cuántos gobernadores, a capricho, a contentillo del presidente de la República. La posición de Rocha Moya, lo dijimos desde el principio, desde hace varios, es delicada, es sumamente delicada, y la llegada del secretario de Seguridad, Omar Hamid García Harfuch, lo ponen todavía en una línea más peligrosa. Y la situación de violencia en Sinaloa, peor todavía. Pero ese es un problema que tiene que resolver el gobernador Rubén Rocha Moya, lo tienen que resolver los partidos políticos de Sinaloa. La presidenta de la República no está en posición de remover o no. Eso sería regresar a los regímenes priistas, a los regímenes panistas. El régimen político que creó el PRI y luego adoptó el PAN era eso. Regímenes autoritarios, hostiles a la crítica. ¿Cuántas veces hemos visto a periodistas, hablo del gremio, no solo criticar, mentir abiertamente sobre la presidenta de la República, sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, especular, mentir, decir toda clase de barbaridades? ¿Qué ha hecho la presidenta? ¿Qué hizo el presidente López Obrador? Nada. Vivimos en un régimen, les guste o no, de apertura, un régimen democrático en el que se respeta la libertad de expresión y por tanto se respeta la libertad política. Pueden no gustarnos muchas cosas,
sí, pero las tenemos que resolver en el estado respectivo o correspondiente. Yo insisto, el gobernador tiene problemas serios, y que se le agravan. Porque yo, mira, no he visto movilizaciones de Morena para apoyar al gobernador, pues claro, allá tienen al secretario de Seguridad, uno de los hombres más cercanos a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero, pero deja nada más, es que tenía aquí un problemita con el micrófono, pero que lo resuelvan ellos. Los problemas políticos los tienen que resolver los sinaloenses. No podemos volver al régimen priista, ¿sí? Esos son problemas de ellos y los tienen que atender. Lo otro, te digo, ¿cuántas veces vimos cuando tenían problemas, vamos a decir, de Adolfo López Mateos hasta Enrique Peña Nieto? ¿Con qué lo resolvían? Con la represión, con matanzas. Podemos ir del 68 a igual a lo de Ayotzinapa, a donde quedan las 72 matanzas de Felipe Calderón Hinojosa. Es decir, la presidenta no está en posición de resolver un problema político de Sinaloa. Más allá de lo que yo piense de que la llegada del secretario de Seguridad a Sinaloa ha debilitado al gobernador, es un problema que tiene que resolver el gobernador, lo tiene que resolver Morena. La presidenta lo único que puede hacer es cooperar, colaborar, ayudar en los problemas que tiene para resolver esa violencia que yo insisto es en mucho, porque hay evidencias, controlada por la DEA. Pero los problemas políticos, los periodistas no podemos convertir gestores de problemas para deponer a gobernadores. Eso que se lo dejen a Salinas. Bueno, hay que recordar, Zedillo hizo todo lo que pudo por remover a Roberto Madrazo Pintado. Zedillo hizo lo que estuvo a la mano, no pudo porque la verdad es que era un incapaz. Pero intentó remover, claro que sí. Y te digo, así hacemos un recorrido de Peña hacia atrás. Cada presidente utilizó la remoción política de gobernadores como una herramienta política de control, como una herramienta para detener la crítica. Tenemos violencia en Sinaloa, la tiene que resolver el gobernador con apoyo de la federación. Te digo, más allá de lo que digamos, pues esto lo puede hacer o está débil porque allá está Omar García Harfuch o está fuerte por esto, son los sinaloenses. Ahora, una marcha, una manifestación para derrocar a un gobernador, no, tampoco. Tienen mecanismos, que recurran a esos mecanismos y que los sinaloenses decidan si quieren a Rubén Rocha Moya o no lo quieren. Pero una manifestación, hay muchos intereses de grupos de poder, de grupos de violencia, de grupos de narcotráfico, pues lo tienen que resolver ellos. La presidenta solo tiene que coadyuvar en la resolución o la atención a problemas, en este caso la violencia, el narcotráfico, pero de lo contrario, yo pedí el nombre una lista pequeña de lo que hizo Salinas, porque uno le decía, hay problemas, mire, Mario Ramón Beteta, me tocó trabajar el caso, no hizo nada por apoyar su campaña, apoyó la campaña de Cárdenas, aquí perdió, y lo primero que hizo, casi entrando, fue remover a Mario Ramón Beteta de la gubernatura. Y ahí te digo, Iván Jicotenca Leiva Mortera, de Baja California, Luis Martínez Villicaña y otros. Pero eso era antes, Vicente. Hoy tenemos un régimen que permite todo esto. Incluso permite que vayamos, que vayamos, déjame ver que el micro que te parece que está dando un poco de lata, pero bueno, Vicente, la cuestión es que no podemos nunca volver al pasado. Y los periodistas no podemos ser gestores de problemas, Vicente. Y pues así parece que ocurrió en la mañanera con la pregunta que plantea el corresponsal del periódico El Universal a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Esto fue lo que ocurrió en Palacio Nacional. Buenos días, presidenta. Salvador Corona del Universal. Preguntarle en el tema de seguridad sobre el gobernador Rubén Rocha. Ayer dio algunas declaraciones, la cito: el pueblo quita
y no alguien que grita. Y sobre los enemigos son los criminales, no el gobierno. Saber qué opinión tiene al respecto y saber si la contención de los homicidios en Sinaloa pues ya tienen una contención, ya ha disminuido este delito. A ver si pueden poner homicidios de Sinaloa, por favor, hasta donde está ahora ahí de la plataforma, por favor. Se está trabajando, porque el mensaje principal es para los habitantes de Sinaloa, para la ciudadanía, para el pueblo de Sinaloa. Que sepan que estamos trabajando todos los días. Ha estado ahí el secretario de Seguridad, el general secretario, el almirante. Ellos lo revisamos en el Gabinete de Seguridad todos los días y además ellos están revisando permanentemente el caso de el aumento de delitos que hubo en Sinaloa, y que sepa el pueblo de Sinaloa que estamos trabajando todos los días para garantizar la paz y la seguridad. Lo que dice la presidenta, lo que dice la presidenta y la insistencia, pues, del reportero del periódico El Universal. Saludo con mucho gusto al abogado César Gutiérrez Priego, a quien usted conoce, a quien usted admira, a quien usted agradece también el tiempo que le brinda a esta audiencia diferente e inteligente de Sin Censura. Querido César, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? ¿Qué piensas de este tema abordado en el día en el que comparecen en la mañanera del pueblo Omar García Harfuch, el fiscal, y se da un reporte, una evaluación de lo que se está haciendo en términos de seguridad? Vicente, un placer saludarte como siempre. Saludos a Paco y a don Pepe. Mira, yo en lo personal creo que es importante que el gobernador de Sinaloa haya entendido la realidad de lo que está pasando en Sinaloa. Nadie puede negar que esta marcha, por supuesto que es una marcha legítima y que muchos ciudadanos se sumaron a ella, pero que también ha sido aprovechada políticamente por algunos políticos y por la oposición. Es una realidad, pero por lo menos el gobernador ya tomó con seriedad el caso, porque recordemos que había minimizado muchos de los reclamos que habían existido. También entendemos y conocemos por qué se dio esta marcha, el artero asesinato de 2 menores de edad de su señor padre, y me parece que se tiene que reconocer que una cuestión es el gobierno que tiene que estar realizando el trabajo de prevención de los delitos, y otra, se tiene que explicar y ser muy claros que quienes cometieron el homicidio fueron delincuentes, y que es obligación y responsabilidad del gobierno prevenir estos delitos, pero también encontrar a los responsables de los mismos, ¿no? Me parece que eso ha sido importante, me parece que se ha utilizado también para un golpeteo en contra del gobierno federal, entendiendo y siendo muy claros, ¿no? Existen diferentes mecanismos como la revocación de mandato. Si la gente no se encuentra satisfecha con la designación del gobernador mediante una elección democrática, ¿no? Me parece que esa parte sí debe de quedar muy clara y debe ser muy importante. Más allá, ¿no?, de los comentarios que existen, que si el gobernador está ligado con el crimen organizado o no está ligado con el crimen organizado, tienen que ser las investigaciones. Pero me parece que yo en lo personal no había entendido por qué el gobernador no había salido como ya salió a hablar con la gente, dar la cara, explicar qué es lo que sucedía. Se vale también decir, señores, nosotros estamos tratando de hacer todo el trabajo de lo que sucede con la inseguridad en el estado. Pero también hay que recordar que el estado de Sinaloa tiene una situación distinta a muchos estados de la República, y tiene también que ver con el hecho de que siempre había habido un grupo hegemónico del crimen organizado, y que además era uno de los grupos criminales más importantes a nivel mundial, que es el Cártel del Pacífico, y que lo conocemos como el Cártel de Sinaloa. Al existir este rompimiento interno, al existir no una causa, y me parece que es importante que se sepa exactamente de qué lo que sucedió, porque muchos han tergiversado las palabras de la presidenta de México, cuando ella señala que toda la violencia derivada que se ha dado en el estado de Sinaloa ha sido por la detención de Ismael El Mayo Zambada, o más bien el secuestro de Ismael El Mayo Zambada. Y hay que entender algo. La gente ahora, ¿no?, y muchos medios de comunicación, tecnócratas y opositores, lo que han salido a decir, que entonces la estrategia de seguridad es no molestar a los narcotraficantes. Y la presidenta de México jamás dijo eso.
¿Por qué? Hay que entender algo, y esto es nada más por una lógica, y cualquier persona que nos esté escuchando o nos esté viendo, creo que lo puede entender. No es lo mismo que tu autoridad vayas y detengas a una persona y de forma clara se sepa que eres un delincuente reconocido, que el gobierno llegó, realizó un trabajo de investigación, se llevó a cabo una detención, y ellos lo entienden. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues yo me dedico a andar fuera de la ley, llegó la autoridad y me detuvo. ¿Por qué? Por los delitos que yo he cometido durante una larga carrera delictivo-criminal. El problema es que aquí se sigue hablando de una traición interna por parte de quien fue socio del Mayo Zambada y uno de las cabezas principales de este cártel de las drogas. Ahí es donde viene la verdadera problemática. ¿Por qué? Porque si tú tuvieras la certeza de qué fue lo que sucedió, si el Mayo Zambada se hubiera entregado y se fuera la noticia clara del señor fue y se entregó, me parece que no hubiera pasado todo lo que sucedió. Hay que recordar que no es la primera vez que el cártel de Sinaloa se encuentra en guerra. Recordemos cuando sucedió lo de Arturo Beltrán Leiva, y en donde el cártel, pues, o sea, se divide y se convierte en una facción distinta, los Beltrán Leiva, se da una guerra interna en el cártel de Sinaloa por esta situación, toda vez que existía una velada revancha, ¿no? Y venganza por parte del grupo que se sintió traicionado. Eso es lo que está sucediendo aquí. La presidenta de la República jamás dijo, es que no hay que molestar a los narcotraficantes. No, no, no. La presidenta de la República dijo muy claro, se tiene que saber qué fue lo que sucedió porque hay muchos supuestos, pero uno de esos supuestos es que el gobierno de los Estados Unidos realizó una operación encubierta en territorio nacional para secuestrar al Mayo Zambada. Otro de los supuestos es que uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo Guzmán, por órdenes de su señor padre, trabajó para secuestrar a Ismael El Mayo Zambada y entregarse a autoridades de los Estados Unidos, ¿no? Y hay una tercera, que es el hecho de que supuestamente el Mayo se pudo haber puesto de acuerdo con este hijo de Joaquín Guzmán para entregarse al gobierno de los Estados Unidos, pero derivado de esta larga trayectoria que él tiene como narcotraficante, no quería aceptar que se entregó, entonces fue como hacer un poco de simulación. Hay diferentes versiones. El problema es que esto sí ha causado una serie de venganzas al interior del cártel de Sinaloa. Y el gobierno, por más que ha intentado en las autoridades municipales, la autoridad estatal, el gobierno federal, que de forma coordinada con la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalía General de la República, ha estado trabajando para poder prevenir todos estos hechos de violencia. Desafortunadamente no se tiene ni todos los policías, ni militares, ni guardias nacionales para estar en cada metro de la ciudad. Y cuando vemos actos, ¿no?, como este, pues el gobernador tiene que salir y reconocer, señores, no tenemos la capacidad en este momento para prevenir todo lo que está sucediendo, pero sí estamos trabajando para poder hacerlo. Señores, no podemos cambiar lo que ya sucedió con el artero asesinato de estos menores y de su padre, pero lo que sí les puedo prometer es que vamos a encontrar a estos delincuentes. Entonces, cuando tú entiendes toda esta entramada y que se ha tratado de utilizar para tergiversar la información y para tratar de crear una idea equivocada y una psicosis, ¿no?, pues te das cuenta que esto trae un trasfondo y que por supuesto viene encaminado a tratar de hacer señalamientos en contra del gobernador, que yo no meto las manos al fuego por el gobernador, yo no sé si el gobernador está limpio o está sucio, pero tampoco puedo asegurar que esté sucio, ¿no? Simple y sencillamente, la política en el estado de Sinaloa desde hace muchos años ha estado ligada siempre a la sospecha de que pueden tener algún tipo de nexo con el crimen organizado. Puede ser cierto, puede no ser cierto, pero eso serán las autoridades federales las encargadas de hacerlo. Pero los tiempos en que la presidenta de México podía llegar y destituir a un gobernador han cambiado. Para eso existen las herramientas jurídicas para poderlo llevar a cabo. Y no es porque quieran proteger al gobernador, simple y sencillamente porque es el respeto que se le tiene que dar al marco jurídico. ¿Dónde están todos aquellos puros que dicen se tiene que respetar la ley? Bueno, entonces, ¿por qué ahora piden esto? Porque es muy fácil seguir golpeando al gobierno federal para no reconocer todos los hechos y que tú, como bien me comentabas ahorita, mi querido Vicente, hoy escuchamos al secretario de Seguridad Pública Federal, ¿no? Al secretario de Seguridad
y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Los datos que está presentando el día de hoy demuestran el trabajo que ha estado realizando el gobierno federal y que la estrategia de seguridad a nivel federal ha funcionado. Me llama la atención, ¿no? Incluso voy a hacer un tuit en la red social X, porque dentro de su discurso él señala todos estos logros, el número de personas que se han detenido de forma coordinada, todas las agencias que han estado trabajando, la cantidad en dinero que estas drogas hubieran podido generar en el mercado ilegal. Pero hay una parte del comentario que me llamó mucho la atención cuando dice algunas fiscalías. Eso significa que todavía hay fiscalías generales de justicia de los estados que no están trabajando de forma coordinada con el gobierno federal, y me parece que ahí hay un foco rojo, ¿no? No sé qué piensan los compañeros, pero en un análisis rápido de lo que yo estoy viendo, mi querido Vicente, es complicada la situación porque además hemos estado viendo cómo la política de los Estados Unidos por medio de Donald Trump lo que buscaban era atacar al gobierno mexicano haciendo el señalamiento de que algunos grupos criminales eran organizaciones terroristas, pero se dieron cuenta que la forma más efectiva, a la mejor, era criminalizar al inmigrante ilegal. Recordemos que se inició señalando que solamente serían deportadas aquellas personas que tenían registros criminales. Y desafortunadamente las noticias lo que nos han dado a entender, y las mismas declaraciones de los funcionarios, es que van por todos los inmigrantes. Y el problema es que ha habido violaciones graves a los derechos humanos, porque se ha estado deteniendo a gente que por su estereotipo parecería extranjero o latinoamericano o incluso nativo americano, y se le están haciendo detenciones cuando ellos son ciudadanos de los Estados Unidos, ¿no? Entonces me parece que es importante entender toda esta serie de comentarios y de noticias que se han estado llevando, porque traen un fin de trasfondo, y eso es tratar de estabilizar forzosamente al gobierno mexicano para aceptar condiciones que favorezcan al gobierno de los Estados Unidos. Y la verdad es que ha habido hasta cierto punto muchísimas respuestas, han habido, resultados claros. Los saludo con mucho gusto. Estamos teniendo problemas con la comunicación, ahora que escuchábamos problemas en los audios. Los saludo con mucho gusto, querido César, maestro José, querido Paco. Los saludo con gusto. Quería presentarles también este tema de lo que planteaba el buen César. Reporta desde anoche en la empanizada revista Proceso Alberto Duarte la detención de pues una célula de los Chapitos ahí en Caborca, Sonora. Dice que detuvieron al líder de esta célula y a 10 personajes más que estarían incluso vinculados con el asesinato precisamente del estadounidense Nicholas Douglas Katz, ¿no? Lo que nos planteaba César hace unos momentos. Esto me parece que es verdaderamente pues positivo en cuanto a dar resultados, aunque pues sí, ¿no? Efectivamente sigue siendo de alguna otra forma la anécdota, la fábula, el mito de la hidra, al que le cortas la cabeza y le crecen 5 más, pero efectivamente sí se está ahí en la entidad en Sinaloa, hay de alguna otra forma resultados a partir de la detención de Ismael El Mayo Zambada, que habría desencadenado la violencia. ¿Qué opina de esto, maestro José Reveles? Efectivamente, creo que va a depender mucho de lo que esté ocurriendo en cuanto a la información que Estados Unidos le proporciona a México, de todos los pormenores a partir de la detención, detención involuntaria por parte de los Estados Unidos del Mayo Zambada. Estamos ya más de 6 meses de que no tenemos la información correcta y el gobierno mexicano tampoco lo está obteniendo. Es decir, tenemos, como dijo el licenciado César Gutiérrez Pliego, que saber si fue un asunto en el que participó el gobierno de los Estados Unidos, sus agentes, en este engaño del cual habría sido víctima el propio Mayo Zambada por parte de su ahijado, Joaquín Guzmán López, y que terminó con sus huesos en los Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar? Porque
En esto se involucró en su momento también al propio gobernador. Lo que se informe en Estados Unidos puede pesar sobre la suerte del propio gobernador, porque no sabemos si tuvo algo que ver con toda esta entrega, con todo este movimiento que terminó llevando al Mayo Zambada a los Estados Unidos de manera involuntaria, como lo dice la Fiscalía Mexicana, como lo dice el gobierno mexicano. Ya no hay duda de que fue un secuestro, que fue un traslado involuntario el que se llevó a cabo. Pero todo esto afecta a lo que ocurre en Sinaloa. A partir de ahí se descompuso el panorama en este estado, en donde tiene su sede el cártel de Sinaloa, particularmente por la división que provocó y los enfrentamientos que se están dando, a lo que contribuye la información del gobierno mexicano de cómo está combatiendo a esa violencia desatada en Sinaloa en el último medio año, y que repercute, por supuesto, en el gobierno local, porque ¿quién es el principal responsable de lo que ocurre en Sinaloa? Pues el gobierno de Sinaloa. Está siendo auxiliado, apoyado, con la presencia muy constante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del nivel federal, pero también por las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Entonces, tenemos que esperar el resultado de esta batalla y que se deslinde de lo que ha pasado con el gobierno local, que mucha gente aprovecha para pedir la renuncia del gobernador Rocha Moya. Esto, como lo dijo también muy claramente Paco Cruz, pues ya pasaron los tiempos en que un presidente o una presidenta, en este caso, pueda operar para quitar a un gobernador o promover su desafuero o una forma de relevarlo de sus responsabilidades. Es un tema que solo toca a los sinaloenses, pero estos sinaloenses están, al igual que el gobierno federal, esperando información de lo que realmente ha estado ocurriendo en Sinaloa, porque no está claro qué es lo que hay detrás de esta entrega, que obviamente no fue pactada por parte del Mayo, no fue voluntaria, y que por supuesto ha generado la división interna de los grupos que quieren sucederlo en el mando en este cártel, porque no hay cabeza en este momento. La pretenden los Chapitos, la pretenden los hijos del Mayo, la pretenden los hijos de Esparragosa, la pretende el cártel de Caborca y su herencia de Caro Quintero, la pretende el hermano menor del propio Chapo Guzmán, el Guano, en fin, el Chapo Isidro, toda esta gente, los remanentes del cártel de los Beltrán Leiva, toda esta gente está luchando dentro de Sinaloa, y por eso está dando este brote de violencia que afecta a la ciudadanía finalmente. Entonces, tenemos que esperar a ver qué pasa, y qué curioso que desde Estados Unidos puede venir una información que sí llegue a tocar las fibras sensibles de la sociedad, y que ponga ahora sí en la picota al gobernador Rocha Moya, que hasta ahora no hay ningún interés en hacer ningún movimiento que lo lleve a ser removido. Entonces, estamos dependiendo de estos hilos de información que no se dan, que no terminan de darse,
y que se está reservando el gobierno de los Estados Unidos, que seguramente tiene alguna culpa en la injerencia de los últimos meses y la llevada del Mayo a los Estados Unidos, y no se puede esperar que ocurran cosas en México sin que haya toda la información, que el gobierno federal tenga toda la información del caso y que, por tanto, pueda procesar lo que deba procesar para bien de los ciudadanos sinaloenses. La sociedad de Sinaloa está esperando justamente que haya un pronunciamiento, que haya una claridad. Y antes de eso, pues están también moviendo los hilos allá en la entrega pactada, en la confesión y las informaciones que puedan dar los dos hijos del Chapo Guzmán, de Joaquín y Ovidio, para obtener ellos pues beneficios que todo esto va a repercutir en lo que ocurra todos los días en el terreno de Sinaloa. De otra manera, no se parará esta violencia que está combatiendo el gobierno federal, pero que tiene que profundizarse para que esperemos un mejor estado de la sociedad sinaloense, que es la que sufre finalmente, más allá de los pleitos de las fracciones que se pelean el liderazgo. Y además, si exploráramos más a fondo este planteamiento de que podrían remover o no al gobernador de un estado, específicamente en el caso de Sinaloa, es innegable que ha habido algún tipo de diferencia entre ese gobierno y el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Si bien es cierto, el presidente López Obrador en su momento era muy cercano a Rubén Rocha Moya, en ha habido una situación muy distinta. Hoy en la mañanera le preguntaban a la doctora, este cuate, ¿no? El que tenían ahí del Universal, se me fue ahora su nombre, Salvador Corona del Universal, insistía con la misma pregunta, ¿van a quitar al gobernador? Lo quitarían así de, pues no, es que no se ha dado el caso, no se ha dado, y la respuesta era esa. Se habló de cómo es que hubo de alguna otra forma un malentendido con García Harfuch, a quien hasta le había cambiado el nombre el gobernador, etcétera, etcétera. Si verdaderamente se diera esto de el autoritarismo, bueno, pues ya hubieran cambiado, hubiera habido alguna situación en la que Rubén Rocha Moya ya no sería el gobernador de Sinaloa y ahí continuará. La verdad es que si hoy vemos que un gobierno actúa al nivel de un cártel del crimen organizado, es en la opinión de su servidor, el gobierno de los Estados Unidos. Ayer le compartíamos, y vamos ahora con esto con Paco, para también escuchar su comentario. Ayer compartíamos con el público de Sin Censura este cartón del monero crucifixio, que aparenta ser una narcomanta, pero no es una narcomanta, es una gringomanta de la CIA y el cártel de MAGA, una narcomanta en la que se pues advierte a los mexicanos, como lo hacen los miembros del crimen organizado, pero como si se tratara de los estadounidenses que están detrás del gobierno de Donald Trump. Dice, gente de México, solo para que sepan, somos gente del Trompas y no venimos a meternos con gente inocente, no venimos a secuestrar, extorsionar, venimos a limpiar México de los narcos. Nosotros solo vamos a bombardear su país y no queremos pedos con el gobierno, sino entienden, por las buenas, van a ser por las malas, y el que avisa no es traidor. Ya vieron, y espero que quede claro, no andamos jugando, solo venimos por el negocio. Atentamente, la CIA y el cártel de MAGA, ¿no? Es como si fuera una gringomanta, porque efectivamente, ¿qué diferencia hay hoy entre un cártel del crimen organizado y el gobierno de los Estados Unidos, cuyo presidente es un criminal que fue encontrado culpable de abuso sexual, de fraude, de otros delitos, que sigue siendo investigado por una cantidad impresionante de delitos, que se ha rodeado de delincuente y medio, que su secretario de la defensa es un alcohólico al que también ha sido acusado de abuso sexual? ¿Qué diferencia hay en esto al hablar en lo general de los gobiernos de Estados Unidos, ahora que ya lleva a la doctora Claudia Sheinbaum varios días exhibiendo esto que habría escrito La Bastida en un librucho, un libelo hace algunos años,
en el que junto con Madrazo exhiben que Zedillo habría negociado con Clinton la alternancia de México con los Estados Unidos, la alternancia de México en cuanto al PRI, al PAN, ¿no? O sea, de una manera mafiosona, con un personaje que también es muy oscuro y que trata de aparentar que es uno de los grandes presidentes de Estados Unidos y que es Bill Clinton, a quien le debemos este sentimiento antiinmigrante de los últimos tiempos. ¿Qué opinas de esto, querido Paco? Mira, Toño, César, Pepe, primero déjame cerrar el otro comentario para que la gente entienda lo que es el autoritarismo y cómo se ejerce. Yo ponía como ejemplo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y ahora mientras estaban hablando César y Pepe, saqué unas cuentas rápido de mis apuntes. En los 2.190 días que duró el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, 1 de diciembre de 88, 30 de noviembre de 1994, en promedio, un gobernador abandonó su cargo cada 4 meses y medio. 14 estados de la República tuvieron gobernadores interinos o provisionales. Durante el gobierno de Salinas de Gortari, hubo 17 gobernadores que no fueron designados no fueron elegidos por los votos de los ciudadanos. Más de 42 millones de personas fueron gobernadas por autoridades que no ganaron su puesto por medio del sufragio efectivo o del voto directo, es decir, las gubernaturas eran un premio o un castigo del presidente en turno y las herencias se terminaban como con la destitución. Con la destitución se usaba toda la fuerza del Estado a través del presidente para deponer a los gobernadores, para doblegarlos. Es decir, hoy no podemos pedir lo mismo que ya tuvimos a partir del 1 de diciembre de 1946 y hasta el término del gobierno de Enrique Peña Nieto. Ya lo tuvimos, ya lo vivimos. El presidente era una especie de pequeño dios o era un dictador en todas las formas. El PRI era la dictadura perfecta. Así que Rocha Moya puede tener muchos problemas, los que quieran. Les podemos sumar, le podemos restar, pero eso lo tiene que resolver bien los sinaloenses a través de los mecanismos que hay. De lo contrario, que nos digan que volvamos al autoritarismo, a la fuerza del Estado para doblegar a los amigos o a los enemigos políticos. Ya no podemos hacer eso, no se debe hacer. Hoy podemos decir lo que queramos incluso, ¿sí? No, la intolerancia en el gobierno de Peña para atrás fue abierta. O te deponían o había masacres para crearte problemas. Así que los problemas de Sinaloa con Rocha Moya, en cuestiones de deponerlo, de quitarlo, de hacerlo renunciar, tienen que recurrir a mecanismos legales. De lo contrario, pues ahí está el gobierno de Salinas, que muchos de nosotros lo vivimos plenamente, pero podemos ir hacia atrás o hacia adelante de Carlos Salinas y vamos a ver que las gubernaturas se usaron como una herramienta política para castigar o para premiar, claramente, pero eso se hacía en el pasado. Hoy, más allá de ya las explicaciones las dieron algunas Pepe, otras el licenciado Gutiérrez Pliego, sobre la situación de la violencia en Sinaloa. Pero las cuestiones políticas, sí, yo estoy de acuerdo, un gobernador no se puede ni se debe caer por una marcha. Sí, hay mecanismos, hay un golpeteo político, también es claro. Y César lo dice, si está involucrado con el narco, pues eso hay que demostrarlo. Eso hay que demostrarlo, no hay que decirlo, pues tiene vínculos con el narco, pues qué padre. Podemos decir entonces que el presidente López Obrador tiene vínculos con el narco, ya lo han dicho cuántas veces, nadie lo ha probado. Hay que probarlo, y probando las cuestiones, probando estos temas, pues uno puede ir políticamente tras la cabeza del gobernador. Yo digo, si se le probara algo, supongo que él renunciaría en lo inmediato.
supongo. De lo contrario, un problema político, pues están los mecanismos, hay que seguirlos o hay que pedirle consejos a Carlos Salinas de Gortari o a Luis Echeverría en el más allá o a Gustavo Díaz Ordaz, a Miguel Alemán, que deponían gobernadores como cambiarse de zapatos cada noche. Así que esos problemas ya los superamos. Ahora hay que encaminarlos políticamente hablando. Y luego lo otro, mira, sobre la negociación de la presidencia de la República, hay evidencias suficientes. Bueno, yo mismo en algunos de mis libros lo menciono, que Carlos Salinas de Gortari negoció la alternancia política de México con Washington. Eso es, hay evidencias sólidas, hay evidencias, porque además me tocó reportearlo en parte, de que en el fraude de 88, cuando nace verdaderamente el PRIAN, la presidenta dice una cosa que es cierta, pero la realidad es que está bien documentado ampliamente que el PRIAN, ese maridaje, nace en el 88 cuando Carlos Salinas de Gortari convence, seduce, como quieran decirle, a la dirigencia panista de esa época, encabezada por Luis H. Álvarez de Chihuahua, que en algún momento pensé de veras que era un tipo decente, y cuando negoció con Salinas lo que se llama la concertación de gubernaturas, es decir, de traslado del poder al PAN, nace ese maridaje que se llama PRIAN, y lo negocia Salinas directamente con Washington y negocia lo que padecimos hasta la entrada, hasta la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, la entrada indiscriminada de agentes del FBI, la DEA, la CIA y, párale de contar, 14 agencias policiales de espionaje o de inteligencia de Estados Unidos. Y ellos controlaban muchas cosas, les dan cabida en el gobierno, incluso en el gobierno de Miguel de la Madrid, les dan entrada para todo. Entonces, la presidencia de la República se vendió, pues sí, se la vendieron a Washington, o Washington los obligó, claro que sí. Los 40, fueron 50,000 en realidad, no los usaron todos, pero lo que personalmente negoció es Ernesto Zedillo Ponce de León con Bill Clinton. Clinton lo dijo, es público. 50,000 millones, no los usaron todos, pero también se habló de la alternancia también, es decir, el PRI vendió todo lo que podía vender, incluida la presidencia de la República. Francisco Labastida Ochoa pudo hablar en su momento, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía la mano bañada ahí como por miles de millones de pesos que se había robado del Pemex Gate para financiar su campaña. Sí, qué bueno que lo dice, pero pues ya era una cosa muy sabida. Pero sí compraron, sí negociaron la presidencia de México con Washington, claro que sí. Nace el maridaje PRI a Acción Nacional o PRIAN, como lo conocemos, por decisiones de Washington, claro que sí. Washington tuvo mucho que ver en la alternancia para crear un bipartidismo en México, como estaba en Estados Unidos, un partido demócrata, uno republicano. Aquí íbamos a tener un partido revolucionario institucional y un partido Acción Nacional, que eran lo mismo, controlados por élites. Se les desbarrancó el camino porque apareció un hombre que se llama Andrés Manuel López Obrador, pero negociaron la presidencia con Estados Unidos, sí. Hay evidencias, la negoció Salinas, y una de las condiciones que le puso Washington para validar o convalidar el fraude de 88 fue eso. La alternancia fueron algunas condiciones, pero dos, una, la entrada de agentes en forma indiscriminada a México. Y dos, la alternancia camino hacia la consolidación del neoliberalismo que había adoptado en realidad Miguel de la Madrid Hurtado. Así que sí hay evidencias de que se vendió o de que Washington compró la alternancia política en este país. Sí la hay. Washington la controló. Lo que se le salió del escenario es la aparición de el fenómeno, porque eso es un fenómeno, hay que decirlo, Andrés Manuel López Obrador, y eso dio al traste al bipartidismo en México. Si no hubiera aparecido López Obrador, habríamos tenido un bipartidismo controlado y negociado con Washington. Ese es otro tema. El otro, pues mira, hay que enfrentar a Estados Unidos como se pueda.
como se pueda, menos con las armas. No hay condiciones, no hay nada. Levantar una revolución en Estados Unidos es complicado, en cualquier país en estos momentos, pero hay que recurrir a la protesta, como sea, hay que denunciarlos. Lo hemos dicho aquí claramente, Sin Censura. Donald Trump es un criminal, no lo decimos nosotros, lo dicen las autoridades. Y lo que digamos hay que probar, pero aquí no hay necesidad. El Poder Judicial de Estados Unidos lo declaró criminal, delincuente, convicto. Entonces, está rodeado de delincuentes. También el trabajo de nosotros es denunciarlo, es documentarlo y darle herramientas a los ciudadanos para que puedan protestar. Lo que yo digo, los ciudadanos de cualquier país, los migrantes tienen que salir a protestar. Tienen que salir a protestar. Sé que hay ya, por ejemplo, operativos en Nueva York también, que empezaron anoche, creo. Va a haber en todos lados. Lo que yo veo es que está un poco dormida la organización de latina, los hispanoparlantes, está un poco dormida todavía, pensando que nos va a tocar, aunque muchos están encerrados en su casa, que digo, la protesta se vale de cualquier manera, menos violenta, menos armada. ¿Por qué? Porque los vamos a llevar al matadero. No hay condiciones para levantar una revolución armada, no hay condiciones para la violencia. Entonces, pero hay caminos abiertos para la protesta social y la protesta social puede ser peligrosísima, pero hay que hacerla bien, hay que hacerla controlada y cuando acusemos o denunciemos a algún funcionario de Estados Unidos, como pasa en México, hay que hacerlo con documentación, con evidencias, con argumentos, de tal forma que la protesta de hispanoparlante llegue bien a Washington y llegue bien organizada. De lo contrario va a pasar lo que está pasando, ¿sí? Entonces, la protesta para mí se vale de todas formas y más en un país, en cualquiera, incluido el nuestro. La protesta social, la protesta civil se vale, pero hay que hacerlo bien. ¿Para qué? Para que pesan. Ya estaban dando la semana pasada los datos de lo que representa la economía de hispanoparlante en Estados Unidos. Yo di un dato que era mío porque lo saqué del Departamento de Economía en Washington. 364 mil millones de dólares en impuestos generan los mexicanos. Es un buen de lana y es una buena fuerza productora. Lo que yo veo es que está un poco apagada, que está descontrolada la población hispanoparlante, pero para mí la protesta se vale. ¿Qué hacemos en el periodismo? Eso es una parte, no es eso, pero es en parte. Pero hay que hacerlo con bases sólidas y bien organizados, Toño, César y Pepe. Que es, de hecho, lo que plantea el queridísimo licenciado César Gutiérrez Priego en su columna de La Silla Rota. Cómo es que, bueno, pues efectivamente esta deportación masiva de personas sería un balazo en el pie para el gobierno de Estados Unidos, debido al gasto público que provocaría un desgaste de su propia economía. Por supuesto que no les convendría de ninguna forma algún levantamiento. Las protestas, pues podríamos ver que en algún momento, querido César, puedan ser tratadas de la misma forma que las trata Milei en Argentina, con la mayor represión. Pero efectivamente, mal que bien, lo hemos estado viendo ya en nuestros supermercados y en muchas partes, cómo es que el deshacerte de la fuerza laboral que corresponde a la pizca en los campos de California, de Arizona, algunos casos de Texas, de la Florida, de la empresa de la construcción en tantas partes, de la empresa restaurantera, de servicios, pues va a ser un balazo en el pie, efectivamente, para el gobierno de Donald Trump, querido César. Fíjate que sí, Toño. La verdad es que nos pusimos a analizar al hacer la columna cuáles podrían ser las repercusiones que habría pues en la economía y obviamente en la producción del gobierno de los Estados Unidos. Algo que tiene el migrante mexicano y el migrante centroamericano, por así decirlo, es que van y realizan trabajos que a lo mejor son muy comunes en México, como trabajo en el campo, que a lo mejor mucho del migrante sudamericano no realiza por la falta de capacidad o de conocimiento respecto a ese trabajo.
y que en este momento pues, hemos estado viendo como los campos agrícolas en la zona fronteriza de Estados Unidos con México está sufriendo una problemática muy grande. Eso independientemente de la mejora económica que realiza, obviamente, todo este trabajo que los migrantes mexicanos realizan, el cual está considerado en una cantidad cerca de 338 mil millones de dólares. Estamos hablando de una cantidad que incluso impacta de forma positiva en el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. ¿Y por qué lo señalo así? Porque es una realidad que ellos realizan muchísimos trabajos que son necesarios, que aportan a la economía de los Estados Unidos y que es gente decente que va a realizar el trabajo. Hay que entender que por lo general el migrante mexicano, el migrante centroamericano entienden que llega desde cero a un país como los Estados Unidos y que llega con toda la intención de trabajar, de mejorar, de poder ser productivo, de no meterse en problemas. Claro, hay un pequeño porcentaje que a lo mejor se termina metiendo en problemas, pero saben el costo y la problemática que ha tenido. Gran parte de ellos, o la mayoría de ellos, ha migrado desde hace muchos años a los Estados Unidos por la falta de oportunidades que existían en el país o en los diferentes países. Esta problemática, cuando tú te das cuenta que incluso ya salen, ¿no?, varios empresarios norteamericanos que tienen que ver con estos mercados laborales, a señalar que necesitan forzosamente de esta mano de obra calificada porque el ciudadano americano no lo quiere realizar y que incluso muchos, aunque lo quieran realizar, no tienen las capacidades para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque no es fácil dedicarte a estos trabajos, son físicamente agotadores y pues empiezan ya a ver estas repercusiones, porque hay que recordar que se había hecho el señalamiento de que iban a ir en contra de los migrantes que tuvieran antecedentes penales. Pero ya hemos visto incluso algunos funcionarios norteamericanos que no es así, que la verdad están haciendo abiertamente contra toda aquella persona que les parecería a ellos ilegales. Esto, pues obviamente empieza a generar esta problemática y me parece que el gobierno de los Estados Unidos estaría metiendo un balazo en el pie. ¿Por qué? Porque incluso aquí es donde el gobierno mexicano sí podría llegar a estos acuerdos para que existieran trabajadores especializados en estas áreas que pudieran tener los permisos de trabajo provisionales para poder realizarlo y que además lo veremos en diferentes estados de la Unión Americana y más, por ejemplo, lo que ha estado sucediendo en California con toda esta serie de incendios que ha causado una afectación grande. Pero recordamos que la mejor mano de obra que se realiza para la construcción en los Estados Unidos, pues también es la mano de obra mexicana y latinoamericana. Entonces, me parece que por ahí empezaremos a ver ciertos cambios. Hay que entender, los primeros 100 días del gobierno de Donald Trump no va a cambiar lo que hemos estado viendo en los últimos días. ¿Por qué? Porque él está hablando al grupo de votantes que le dieron la presidencia de los Estados Unidos. Y me parece que posteriormente empezarán a entender cuál es la problemática y la situación económica negativa que empieza a generar. ¿Por qué? Porque ha habido muchos órdenes ejecutivas y comentarios que son ilegales y que ya empiezan a ser combatidas en los juzgados de los Estados Unidos, pero además también pues, algunas ocurrencias como hacer el señalamiento de que todas las empresas del mundo, si no ponen una subsidiaria o una empresa en los Estados Unidos, entonces se le pondrán aranceles, ¿no?, a estas empresas. Y me parece que ahí lo que la gente no ha terminado de entender es que el arancel no es para la empresa, ¿no?, que envía los productos a los Estados Unidos, es para el consumidor final. Y eso, por supuesto, que a la larga va a terminar generando una problemática. Pero entiendo, ¿no?, estas agendas pro derecha, en donde tú sales a decir eres fuerte, eres tenaz, tú eres el que obliga. Me parece que deberían de leer un poco el libro de la negociación que escribió Donald Trump, en donde él explica que él primero llega, amenaza, señala que quiere todo para cuando la negociación se pueda llevar a cabo y que exista una respuesta, pues él consiga por lo menos la mitad de lo que está pidiendo, lo cual ya le hace ir ganando en una negociación, ¿no? Y la columna está un poco enfocada en eso, trato de forma muy sencilla de explicarlo, y cómo se está criminalizando desafortunadamente la migración, que es un derecho humano, y que entiendo que la migración ilegal se puede considerar como una falta administrativa, pero ellos cambiaron de una falta administrativa a criminalizar a estas personas, ¿no? Entonces, me parece que es un problema que le va a terminar costando a los Estados Unidos,
porque la mano de obra calificada que se tiene para ciertos sectores no existe en el mercado laboral norteamericano y que ellos tendrán forzosamente que recular en ese sentido, porque si no, entonces se quedarían sin producción en el campo y tendrían un grave problema incluso a la construcción, no tendrían los recursos porque la mano de obra especializada del mexicano y latinoamericano, además de ser especializada, es mucho más barata que la del ciudadano norteamericano. Entonces me parece que por ahí ellos recularán y entenderán que tendrán que crear un sistema para que el migrante pueda ir hacia los Estados Unidos y tener este permiso de trabajo para poder seguir realizando sus actividades, porque además beneficia a la economía de los Estados Unidos, ¿no? Siempre lo ha hecho, ha hecho crecer, ha hecho efectivamente crecer a este país, lo ha hecho mucho más próspero el trabajo de los inmigrantes, solo que, bueno, pues no se reconoce. En su momento, el padre del neoliberalismo, Milton Friedman, así lo enseñaba en las universidades y en las conferencias que daba. Decían, a ver, a todos aquellos que tienen algún sentimiento de inmigrante, estamos hablando de los 80, está muy mal, porque los indocumentados nos ayudan como tienen idea en cuanto a economía. Es más, aprovechemos, ahí tiene don David el clip de hace algunos años, bueno, ya hace un par de décadas, lo platicamos con el maestro José Reveles, de cómo es que Milton Friedman explicaba me parece que aquí están los alumnos de la Universidad de Chicago, que lo mejor que le puede pasar a un país es emplear mano de obra inmigrante, mano de obra que efectivamente pues no va a quedarse con ningún tipo de bienestar social, que va de todos modos a pagar impuestos, por mucho que mientan que no es así, van a pagar impuestos y que pues la idea es regresarse a su casa tan pronto ganen lo que necesitan. Escuchemos. Look, for example, at the obvious, immediate, practical case of illegal Mexican immigration. Now, that Mexican immigration over the border is a good thing. It's a good thing for the illegal immigrants. It's a good thing for the United States. It's a good thing for the citizens of the country. But it's only good so long as it's illegal. That's an interesting paradox to think about. Make it legal, and it's no good. Why? Because as long as it's illegal, the people who come in do not qualify for welfare. They don't qualify for Social Security. They don't qualify for all the other myriads of benefits that we pour out from our left pocket into our right pocket. And so, as long as they don't qualify... Es eso, que mientras sea legal, es fantástico, es muy bueno para la economía, porque si es ilegal la inmigración, no se le tiene que pagar a ese empleado algún tipo de beneficio social, no es contemplado para el gobierno, y esto pues es dinero que no se pierde, sino que llega a veces hasta doble. ¿Qué opina de estos temas que también planteó por ahí el licenciado César Gutiérrez, querido maestro José Reveles? Mira, yo creo que hay demasiadas implicaciones, no nada más lo que tiene que ver con la evidente aportación de los mexicanos a la economía de los Estados Unidos. Yo creo que el propio gobierno no va a poder cumplir con las amenazas tan fácilmente, porque hay una cifra de 100,000 millones de dólares que costaría expulsar a cada millón. Y quieren empezar con 1 millón exactamente, según el zar de la frontera, Tom Homan, que se trataría de expulsar primero a los que han delinquido, a las personas, a los migrantes que han tenido algún problema con la justicia, serían los primeros que hay que echar, ¿no? Y luego irse sobre familias enteras, que habría que estar analizando. No es que automáticamente el Ejecutivo diga, bueno, van para afuera 1 millón, ¿no? Sino que decíamos, cada millón le costaría 100,000 millones de dólares, pero ya dijo Trump que hay que pagar lo que se necesita. No es una cuestión de calcular cuánto va a costar, sino que hay que pagar lo que se requiera.
y no es cuestión de precio. No tenemos opción, dice Trump, pero eso es lo que él piensa. Hay que pasar por el Congreso, hay que pasar por los presupuestos, hay que hablar de cómo la mayor deportación de la historia, que es lo que pretende Trump, no se puede dar de la noche a la mañana. Esto le va a costar muchísimo, no solo el balazo en el pie que estaba mencionando muy atinadamente el licenciado César Gutiérrez Priego, sino toda la oposición interna, no nada más de la gente del Partido Demócrata, sino también de los ciudadanos comunes y corrientes, los productores que ven en esta medida draconiana, pues un problema que tiene que ver con la economía, tiene que ver con la logística, con los presupuestos. Por ejemplo, el ICE tuvo $400 millones para expulsar apenas a 140,000 en unos pocos meses, ¿no? Entonces, expulsar a esta cantidad no se había hecho, hay que ver la historia, desde tiempos de Eisenhower, en los años 50, cuando se estableció un sistema de expulsión masiva que se llamó de los espaldas mojadas y que duró apenas un año y se suspendió. Y en aquella época, estamos hablando que en el 54 y en el 55 se logró expulsar a 1.300.000, pero se suspendió porque no le convino a Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que el gobierno de Estados Unidos va a tener que estar recurriendo a medidas como la que tomó recientemente para doblar al presidente Gustavo Petro de Colombia, cuando él no quiso aceptar los aviones que llevaban ya indocumentados expulsados a Colombia. Inmediatamente Trump le aplicó o le amenazó con aplicarle el 25% de los aranceles, y esto obligó a Petro a decir, bueno, sí, bueno, que entren, que vengan, y aquí los estamos esperando, que entren los aviones y que traigan a los indocumentados. Es decir, no es un tema tan fácil para el propio Trump, porque le va a costar mucho trabajo, mucho dinero, la expulsión masiva de los indocumentados. Hasta ahora no se ve la primera semana del gobierno del segundo gobierno de Donald Trump, pues mandaron algo más de 4,000 mexicanos de regreso a México. No es una cifra sustantiva, no es relevante, no está cambiando la situación, ¿no? No está, por supuesto, comprobado que Trump haya expulsado más que lo que hizo Clinton, lo que hizo Bush, lo que hizo Obama. Clinton expulsó en 2 mandatos a 12.3 millones de indocumentados. Bush llegó a 10.3. Obama también expulsó a muchos millones y se fue contra las familias. Obama puso en antecedentes de lo que Trump quiere hacer, expulsar a quienes hayan cometido delitos. Ya lo hizo Obama, no es algo nuevo, ¿no? Y varios, pues, de los presidentes, de los que han tenido 2 mandatos, Trump es lo que está empezando su segundo mandato, han tenido una expulsión muy numerosa y no han estado presumiendo esta operación masiva como la está presumiendo Trump. Dijo que va a mandar a sus países a todos estos individuos que tanto daño en la opinión de Trump o en su manera de expresarse han hecho a Estados Unidos.
no es así. Los migrantes no le hacen daño a Estados Unidos, al contrario, ya se ha reiterado, lo dice en su columna el licenciado César Gutiérrez Priego, benefician a la economía de los Estados Unidos con una cantidad de dólares, con más de 388 mil millones de dólares, y pues eso no lo pueden borrar de un golpe de la noche a la mañana. Creo que van a tener que irse con calma, no aplicar de un jalón esas medidas draconianas que son espectaculares, que le... For the ones who get it done, the most important part is the one you need now. And the best partner is the one who can deliver. That's why millions of maintenance and repair pros trust Grainger, because we have professional-grade supplies for every industry, even hard-to-find products. And we have same-day pickup and next-day delivery on most orders. But most importantly, we have an unwavering commitment to help keep you up and running. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Va a costar mucho dinero, les va a afectar la economía y, por supuesto, no lo van a aplicar en unos pocos días, unas pocas semanas, en unos pocos meses, ¿no? Esto va a tardar muchísimo y creo que suena más a amenazas que a realidades. La realidad de dos países que son vecinos y que tienen una frontera tan prolongada de más de 3.400 kilómetros, no se puede definir con un solo gobierno que unilateralmente toma las decisiones, sino se va a tener que sentar México con Estados Unidos a ver qué es lo que hay que hacer con toda esta gente que México, por supuesto, está dispuesta a recibir y se está preparando en varios estados para hacerlo, pero que no va a ser de ninguna manera una solución unilateral desde Washington, sino que va a tener que negociarse incluso con el gobierno de México, porque es la única manera en que se haga de una manera ordenada y que obedezca pues a lo que aspiran los pueblos mexicano y también el estadounidense, porque lo que está imponiendo o queriendo imponer Trump no está de acuerdo con esos deseos de los dos pueblos vecinos que están involucrados. Es que, maestro, querido maestro José Reveles, querido Paco, querido César y querido público consentidor, como bien menciona el maestro, en algún momento Trump dice que él va a poder financiar todo esto con los aranceles que va a cobrar, con lo que le está quitando a los criminales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero efectivamente no es tan factible al hablar de lo económico ni del tiempo-espacio, al hablar de la física, del tiempo-espacio. Es un gran bloqueo para él. Se habla de cómo sería efectivamente para 1 millón de indocumentados, de la deportación de 1 millón de indocumentados mínimo, se hablaría de 100,000 millones de dólares, ¿no? Una cosa que es ridícula. Elon Musk tiene 400,000 millones de dólares, ni siquiera si el Obergruppenführer Elon Musk le presta a su cuate Donald Trump sus 400 millones de dólares, no van a poder deportar más que a 4 millones de indocumentados, y ellos dicen que son 20, una cifra documentados. Se hablaba de algo más creíble, podrían haber sido unos 12, no 20 millones de indocumentados, pero bueno, dicen que la meta son 20, no la alcanzan ni siquiera si les presta a Elon Musk para deportarlos. Sin embargo, sí hay que pensar que hace ya algunas décadas otro megalómano fascista, destructor y genocida de nombre Adolf Hitler consiguió deportar a millones de personas a campos de concentración en Europa, utilizando el sistema ferroviario de Europa precisamente. Y bueno, pues ya el resto de la historia es terrible. Nos acaba de llegar una nota que celebra con bombo y platillo de la que quiero platicar contigo ahora, Paco,
el Universal. Parece de verdad que el Universal, cualquier cosa que sea malo para México, con tal de que frieguen a la Cuarta Transformación, es motivo de celebración. O sea, de verdad yo veo estas notas, veo estos Punch News, esas alertas en Twitter, llega de cuenta que está de verdad el cuate el dueño del Universal, Ili Ortiz, Juan Francisco Ili Ortiz, mire, como las moscas encima de la mierda, haciéndole así, mire. Sí, póngame al cuadro, don David. Sí, ¿no? Encima de la mierda. ¡Qué chingón! Sí, se están chingando a México. Bueno, pues también te van a chingar a ti. Pero bueno, acaba de anunciar General Motors que podría trasladar parte de su producción de México a Estados Unidos por temor a los aranceles que le está pues amenazando Donald Trump. Como ustedes bien saben, bueno, México es uno de los países que tiene desde hace ya décadas con este Tratado de Libre Comercio una gran tradición de automotrices. Y pues bueno, esto sí sería una situación negativa para México. Hace rato, Paco, yo decía que los mexicanos estamos acostumbrados a las crisis. Hemos tenido gobiernos tan chafas, tan de la chingada en otros sexenios, que pues si hablamos de crisis no hay ningún problema. No tenemos tanto que preocuparnos, que los que tienen que preocupar son los estadounidenses, en todo caso, que no están acostumbrados, pero esto sí sería también preocupante para México. ¿Qué opinas, Paco? A ver, Toño, fíjate, es que esto va con lo que dice el licenciado Gutiérrez Pliego, con lo que dice Pepe Reveles. A ver, ¿cuánto puede llevarse de la producción Estados Unidos de otros países, incluido México, a territorio continental estadounidense? ¿Cuántos recursos van a necesitar? Se habla de que con los aranceles a todos los países, el 25% de Estados Unidos puede conseguir 700,000 millones de dólares, cerca de $1 billón, ¿sí? Supongamos que consigue $1 billón. ¿Cuánto de toda la producción puede llevarse a Estados Unidos? Supongamos una parte. Hablando así en términos claros, Estados Unidos está tarde y mal. Porque eso debieron haberlo hecho hace muchos años y no lo habrían podido hacer. No lo habían podido hacer, ¿por qué? Por los costos de mano de obra y porque se les adelantó China y se les adelantó Rusia. Lo que pasó ayer en la madrugada, la madrugada del lunes para nosotros, el lunes para Europa, para Asia, para Japón, la aparición de una empresa de tecnología china que dislocó la bolsa de valores e hizo caer Nvidia, una tecnológica estadounidense, sí, bien conocida, la hizo caer en cuanto, como perder como 400,000, entre 400,000 y 500,000 millones de dólares. Lo que pasó debe ser una muestra de lo que está pasando en el mundo. China y Rusia han desarrollado procesos económicos, tecnológicos, industriales, financieros e infraestructura global en el paso del tiempo. En el paso del tiempo. O sea, no es que vayas a crear todas las condiciones para llevarte toda la producción de que hay en el resto del mundo, las fábricas estadounidenses. Hoy, la General Motors, ¿cuántas tenemos grandes? 3. General Motors, Ford y lo que era la Chrysler. Sí, que de hoy tiene otro nombre. ¿Cuántos se pueden llevar? Y de todo el mundo, ¿cuántos se pueden llevar? No se pueden llevar todo. Primero, porque no tienen mano de obra. Segundo, porque para crear las condiciones se requieren otras cuestiones. Y tercero, porque aún si se pudieran llevar todo lo que se van a llevar, el mercado chino, el mercado ruso, los mercados asiáticos están ahí. Están ahí. Es decir, lo que está planteando Donald Trump y lo que están planteando sus asesores es una utopía. Y van a poder aguantarla unos meses. Y esos meses los vamos a tener que aguantar con esa verborrea, amenazas, intimidación,
pero no se pueden llevar toda la producción. Y luego necesitan mano de obra en el campo, necesitan mano de obra en servicios, necesitan... La semana pasada fue una persona que presentó un estudio sobre todo lo que representa la economía hispanoparlante en Estados Unidos, que sería como entre la quinta y la séptima economía mundial si fuera solo. Sustituir toda esos procesos de mano de obra es un proceso, valga el pleonasmo, es un proceso que lleva décadas. Es un proceso que lleva décadas. Eso no lo va a solucionar Trump en 4 años, ni en 10 años lo solucionan. Pero vivimos más bien ante otro tipo de gobiernos. Tú hablabas, por ejemplo, que la Alemania nazi pudo hacer eso. Sí, pero eran otras condiciones y lo hizo por otras razones. Y eso llevó a la Segunda Guerra Mundial. Sí, no se puede hacer eso. Yo, mira, hice una cuenta nada más así simple. El domingo necesita a Donald Trump o su gobierno expulsar, en la manera que tú quieras, un promedio de 3,000 inmigrantes todos los días para poder cumplir 1 millón. En un año, 365 días del año, necesita 3,000 por día. Y eso es lo que lleva, lo que decían ustedes, 100,000, entre 88,000 y 100,000 millones de dólares. ¿Cuántos días lleva gobernando Donald Trump? Hoy estamos a 28, 8 días. Hay que ver a cuántos ha expulsado. O sea, no va a cumplir. El gobierno de Clinton, que es el que más ha expulsado, más o menos a las cuentas que hice, 12 millones, pero necesitó 8 años. Trump tiene 4 años, pero nos están vendiendo un gobierno neofascista, un gobierno neoexpansionista. Nos están vendiendo un gobierno que no entiende el nuevo orden mundial multilateral. Lo que está haciendo Trump con la gente allegada a él, como Elon Musk, es tratar de someter al mundo a través de amenazas, a través de castigos, pero lo puede hacer. Pero en ese proceso va a avanzar a la alianza Moscú-Pekín. Y mira, hoy hay que ver lo que está pasando en Canadá. Están pidiendo una alianza con México y otros países hispanoparlantes. ¿Para qué? Para enfrentar a Estados Unidos. Así que lo que está haciendo Trump es inviable, pero nos lo tragamos porque tiene toda la prensa de derecha a su lado. Cuando hablo prensa de derecha, hablo Estados Unidos y de México hasta abajo, y Canadá. ¿Sí? Así que no estamos viendo todavía los otros problemas que tiene, que iba a resolver en un día. La guerra Ucrania, Rusia, la iba a resolver en un día. Lleva 8 días y Putin se ha estado burlando de él. Bueno, pues dime qué vas a poner sobre la mesa. ¿Con qué vamos a negociar? Pues no lo ha resuelto. Lo de Gaza, ayer lo dijimos. Pues tiene otros planes, quieren limpiar Gaza, van a poder limpiar Gaza, hay una limpieza étnica. Dijo, se los entregamos a Egipto, se los entregamos a Jordania, 1.5 millones de gazatíes. Ya le dijeron que no. Es decir, poco a poco se van a ir cayendo sus planes, pero la narrativa, la agresividad va a ser la misma. China se ha lo que pasó con la DeepSeek, con Nvidia, es eso. China se está riendo de Estados Unidos. China ha puesto en práctica o en marcha un proceso para crear infraestructura en otras economías. Hasta en Perú, que es un gobierno de derecha, están prestando dinero, están prestando dinero en monedas locales. Entonces, China, Rusia se están riendo de Estados Unidos. Nosotros debíamos ocuparnos y nos estamos ocupando, pero lo mismo, ¿cuánto va a poder? Haciendo cuentas simples aquí. Cuentas simples, 3,000 diarios. ¿Los va a cumplir? No. Y para hacer 11 millones, olvídate 20, para hacer 11 tendría que deportar un promedio de 8,000 personas diarias. Deportar, expulsar, todo. Y los costos se elevarían, ya lo dijiste tú, no alcanzarían los 400,000 millones de dólares de Elon Musk. Pero, ¿qué tenemos? Un gobierno que trata de intimidar,
que trata de amenazar, de amagar, de espantar, de meter el miedo para tratar de recobrar la vieja gloria de Estados Unidos. ¿Lo va a poder hacer? No. China y Rusia se están presentando como gobiernos modernos con democracias modernas. La intimidación o las amenazas ya no funcionan, incluso contra aliados históricos como México y Canadá, o contra Panamá y Dinamarca. Dinamarca ya puso en marcha, lo anunció ayer, un proceso para vigilar la parte de la zona ártica que le corresponde. Ya lo dijeron, la charla con Trump fue dura, fue ríspida y terminaron enojados los dos, la primera ministra y Donald Trump. Así que, ¿cuánto va a poder Estados Unidos hacer? Pues lo vamos a tener que aguantar, decía bien César, como 100 días vamos a tener que aguantar esa verborrea. Después, una vez que se les empiece a caer la producción en el campo, la producción de servicios, producción también industrial, va a cambiar, pero lo vamos a tener que aguantar. Nos vamos a espantar. La verdad es que yo difiero mucho de lo que pasó con Petro. A mí me parece, porque además lo estudié bien el caso de todo el fin de semana. Petro solo pedía una cosa. Petro nunca dijo no vamos a recibir inmigrantes. Dijo los tienen que traer en condiciones humanas, con respeto a sus derechos humanos. Y finalmente ganó. Lo doblegó Trump. Yo creo que ese proceso muestra que también Trump tiene muchas debilidades y las entiende. Yo quiero ver qué va a pasar cuando todo el mundo, contra el que está Canadá, México, Colombia, China, Rusia, le impongan aranceles también a los productos de Estados Unidos. No, solo estamos viendo la verborrea amenazante de Donald Trump, la intimidación. Yo te digo, hay que ver todos los procesos chinos. No les tomó un día, no les tomó 2, no les tomó 4 años. A la Rusia tampoco. Y por otro lado, históricamente, solo para cerrar, lo hemos dicho, pero además está ampliamente documentado. La economía de Estados Unidos tiene un componente migratorio indocumentado. Y eso es lo que la ha salvado de muchas cosas. Tiene la industria armamentista. Eso la ha salvado. ¿Qué va a pasar si corta de tajo uno de sus 2 talones? Lo indocumentado, pues se les va a caer el país también. Pero es bien bonito la amenaza. ¿Por qué? Porque tiene a toda la prensa de derecha de su lado, incluida de Chile, de Colombia, de Argentina. ¿Y cuál es el final? Instalar bases estadounidenses para volverle su gloria. Y ahora tienen una economía narca, claramente, si vemos los antecedentes de Donald Trump. Así que yo digo, mira, vamos a vivir de amenazas, sí. Nos va a afectar, hay que estar ocupados. Eso le hicieron al presidente López Obrador. Se va a una fábrica, no se va a ir todo, se van a ir algunos procesos. ¿Cuánto lo van a aguantar? La diferencia salarial es muy amplia, como para que diga General Motors, bueno, nos vamos a llevar toda la producción, pero aún si lo hicieran, ¿cuántas fábricas estadounidenses pueden llevarse su producción a Estados Unidos y cuánto pueden entrar después a los mercados locales? Es imposible. Vivimos en otro tipo de economías, en otro tipo de desarrollos. Así, pero le vamos a tener que aguantar sus amenazas, sus intimidaciones, y para mí esto verdaderamente sí marca el declive no de Donald Trump, sino de Estados Unidos, que no se va a notar ahora, pero en 4 o 5 años, cuando regresen los demócratas al poder, que van a regresar, van a notar todos los huecos que está causando Donald Trump. Así que, y mantener al dólar como moneda de reserva le va a ser casi imposible. Los BRICS sí van a ser una competencia. Rusia va a tomar ventaja de eso, China va a tomar la ventaja de eso. Así que, pues mientras vemos cómo China y Rusia se ríen de las amenazas de Donald Trump y siguen creando economías alternas, vamos a tener que chutarnos por meses la verborrea neofascista de Donald Trump, Toño, Pepe y licenciado César. Es lo que muchos y muchas aconsejan aquí, que apaguen el teléfono, que apague la tele. Hay mucho gringo, mucha gente dice, ya dejé de ver noticias. Pues uno no puede dejar de ver noticias, pero efectivamente van a ser puras estupidez, pura verborrea. ¿Tú qué opinas de esto, querido César? Ya para cerrar.
Mira, fíjate, incluso hay otra nota que acaba de sacar el Universal, donde dice que Christian Noen, secretaria de Seguridad Nacional, dirigió personalmente la primera redada contra migrantes en Nueva York, señalando, y es el entrecomillado, seguiremos eliminando a esta basura de nuestras calles. Mira, la verdad, Toño, es una situación complicada para nuestros hermanos migrantes. Tú vives en Estados Unidos, yo tengo familia en Estados Unidos, y algunos de ellos lo han visto complicado, ¿no? En todos los aspectos, y tiene que ver también mucho con estereotipos, ¿no? Y lamentablemente tenemos que ver cuáles son las realidades. Hay una respuesta ya del gobierno mexicano. La presidenta de México también ya señaló que México no será un tercer país seguro, porque al principio lo que quería el gobierno de Estados Unidos era agarrar a todos los migrantes y mandarlos a México, porque decían, pues es que ellos entraron por México, porque entraron por parte de la frontera sur de los Estados Unidos. Y será responsabilidad de México. México fue muy claro y me parece que por eso hemos estado viendo muchas presiones, ¿no? Los primeros 100 días me parece que se continuará con todos estos actos, ¿no? Con las órdenes ejecutivas. Empezaremos a ver las repercusiones legales que esto conlleva. Yo lo señalaba en algún momento, ¿no? Imagínate, si los migrantes generan al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos 336 mil millones de dólares, poco más o más de 336 mil millones de dólares, y además no les cuesta porque no tienen seguridad social, pues obviamente es un gran negocio. Y como lo señalaba este maestro, ¿no? Universitario, pues es completamente cierto. ¿Cómo se fundó Estados Unidos? Pues obviamente por la migración que venía por parte del mundo, ¿no? En donde pues, todas aquellas personas que llegaban para que se les diera la ciudadanía norteamericana, pues dependiendo, ¿no? Inclusive recordemos cuando fue la guerra del norte contra el sur, pues ya eres ciudadano norteamericano, pero tienes que ir a pelear por tu país, ¿no? Y eso sucedía muchísimo, bueno, pues en Nueva York y en Boston y en todos estos que tenían que ver con el ejército en esta guerra civil que se vivió en los Estados Unidos. Todo esto nos da un entendimiento de qué es lo que pasa en el día a día. Y en el día a día vemos a nuestros hermanos, ¿no? que están como inmigrantes en los Estados Unidos, que aparte ya caen en una problemática, porque esa problemática tiene que ver en que la gran mayoría de ellos se fueron desde hace muchos años y que sus hijos ya nacieron en los Estados Unidos y que ellos sí tienen derechos de ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Muchas veces esa era también la entramada legal para que ellos pudieran solicitar una residencia permanente de forma legal, ¿no? Y demostrar todos los años que ellos llevaban en México, cumplir, ¿no? Con ciertas cuestiones administrativas, y ellos tenían la posibilidad de optar por la ciudadanía. ¿Qué pasa ahora cuando se quiere atacar? Pues obviamente la nacionalidad norteamericana por nacimiento. Hay que recordar que incluso existe una enmienda en ese sentido, y por eso es el señalamiento de la guerra civil en los Estados Unidos. Imagínate todas aquellas personas que llegaban hacia los Estados Unidos y que en su momento eran esclavos. Posteriormente, cuando nacían en Estados Unidos, pues se tenía que reconocer que ya eran ciudadanos norteamericanos y no un objeto como se había dado en un inicio, ¿no? O a los nativos americanos, que incluso Donald Trump, ¿no? Hizo el señalamiento que se iba a analizar, que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos va a entrar en ese análisis si ellos tienen ese derecho, ¿no? Por ser nativos americanos. Todo esto, pues es que tiene que ver también con una agenda, ¿no? Internacional, bien lo señalaba Paco, lo señalaba Pepe, y que tiene que ver con hablarle a los votantes de Donald Trump. Donald Trump sabe que él ya no va por otro periodo, y Donald Trump sabe que muy posiblemente esta será una oportunidad histórica para los republicanos, porque seguramente los demócratas, y por más que haya una base de votantes importante para el Partido Republicano en este momento por Donald Trump, me parece que el desgaste de ese gobierno lo va a ir llevando al descontento de muchas personas. Pero ¿qué es lo importante aquí también? Hemos entendido que el gobierno mexicano sabe cuál es la problemática que tenemos, se ha estado trabajando en ese sentido, y hemos escuchado muchas narrativas por parte de algunos medios de comunicación. Te digo que el tratar de tergiversar, el tratar de hacer señalamientos fuera de lugar, el tratar de mezclar nuevamente el tema de los grupos criminales con los gobiernos, ¿no? El hacer señalamientos de que supuestamente la 4T apoya a Rocha Moya. Lo hemos señalado, si Rocha Moya se le tiene que investigar, que se le investigue.
pero la forma para destituir a un gobernador, pues que inicien por el Congreso del Estado, que soliciten una revocación de mandato, que vayan a las urnas. Eso me parece que es lo correcto. Y me parece también correcto el hecho de que el gobernador entendió la seriedad del problema y salió a dar la cara, porque estarlo minimizando me parece que era como el que hace un operativo en un papel. Tú dices, pues es que ¿cuál inseguridad? No, pues si tú traes una serie de guaruras y una camioneta blindada, pues no vas a ver inseguridad, ¿no? Pero también me parece que como todo lo que pasa en México, pues esta marcha ciudadana que hubo en Sinaloa, allá en específico en Culiacán, pues fue aprovechada también por varios medios de comunicación y partidos políticos para tratar de sacar un beneficio, ¿no? Eso no le quita el hecho de que la ciudadanía de forma voluntaria quiso participar, pero no falta siempre aquel que quiera sacar un provecho de carácter político. Me parece que llegó el momento de definiciones, y yo lo señalaba incluso en un tweet que puse en la red social de X, que cerrar, en este caso, espacios con el gobierno federal no es llegar y decir, bravo, todo lo que están haciendo es correcto. No, eso es para los ciudadanos de bien. Cerrar, si me explico, espacios en este momento, apoyar al gobierno de México es en un solo sentido, en que seamos mejores ciudadanos, mejores personas, que no consumamos drogas, no fomentemos la apología del delito, no compremos piratería, no cometamos actos de corrupción, paguemos nuestros impuestos, no seamos evasores de impuestos. Hay un largo etcétera, etcétera, etcétera. No desinformemos, digamos a las cosas exactamente como son, dar nuestro punto de vista. Una cosa es un punto de vista y otra cosa es asegurar un hecho del cual desconocemos, ¿no? Entonces, me parece que esa es la parte importante que yo analizo aquí. Seguirán siendo días complicados. Me parece que estos primeros 100 días, antes de que vean las repercusiones que habrá en lo político y en lo económico, pues obviamente harán que frene un poco el gobierno de los Estados Unidos, porque no te puedes estar peleando con todo el mundo, se abren muchos frentes y me parece que sí existen ya contrapesos y no es como los años 70 u 80, ¿no? Desde mi punto de vista, les mando un abrazo fuerte, les agradezco como siempre, para mí es un placer compartir espacio con Pepe y con Paco, obviamente saludo para Vicente, para la producción, para Ceci, para ti mi querido Toño, que tengan un excelente día y saludos a todas las personas que nos ven y nos escuchan por medio de la transmisión, les mando un abrazo fuerte y estamos aquí pendientes. @César Guti Pri son las redes sociales de nuestro queridísimo César Gutiérrez Priego, quien pues busca en estos momentos convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de que, bueno, pues un gran abogado, especialista en derecho penal, derecho militar y seguridad nacional. Vamos de atrás para adelante. Querido Paco, también por favor compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Toño, déjame cierro rapidísimo con dos puntos bien rápido. La economía de los latinos, hispanoparlantes en Estados Unidos genera 364 mil millones de dólares por año en impuestos. La economía global de los latinos, como se explicó en la mañanera de la presidenta la semana pasada, supera 2 billones, no miles de millones, 2 billones de dólares. Así que es cualquier cantidad, pero 364 mil millones en taxes, en impuestos, es un buen, porque además no reciben nada en retorno. Y luego, nada más recordarle a los mexicanos la relación de los gobernadores hasta con el presidente, el poder de los gobernadores hasta el 30 de noviembre de 2018 se basaba el poder, su estabilidad en su relación con el presidente de la República. Ese era el poder de los gobernadores. Entre más cerca estuvieran de la presidente, tenían más poder. Los electores no contaban. Hoy se ha invertido la ecuación. El poder de los gobernadores es con relación a sus electores. El poder de Rubén Rocha Moya debe medirse en ese contexto. Hay mecanismos, ya saben, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y un abrazote, licenciado César, un abrazote, Pepe, Vicente y Toño, y nos vemos mañana. Gracias. El gran escritor y periodista, el queridísimo Francisco Paco Cruz, que nos trae estos excelentes datos. El maestro José Reveles, si bien no tiene redes sociales, pero no nos cansamos en promover y recomendarle sus libros a usted, querido público consentidor, como este último, Necropolítica y Narcogobierno, que le recomendamos usted pueda leer por ahí. Maestro José Reveles, como siempre, también muchas gracias por su apoyo aquí en Sin Censura. Pues muchas gracias a todos y un gran saludo, por favor, a Paco Cruz, al licenciado César Gutiérrez Priego y a ti, Toño. Te digo hasta la próxima semana
sintonícenos aquí a nosotros Sin Censura, como todos los martes. Gracias. Claro que sí, ahí está también el gran escritor y periodista, el gran José Reveles, en Sin Censura, Paco, el queridísimo César Gutiérrez Priego. Y bueno, le pido al equipo que nos grabe